derechito al móvil de Mar del Plata porque Majo tiene todas las novedades. ¿Está acompañada? Sí, señores, acá estamos con el señor Carlos Rottenberg. Qué mejor referencia, ¿no? Ya sobre el final de la temporada, saber cómo ha sido este verano, Carlos, del cual se ha hablado tanto desde que empezó la temporada. Mira, está bueno el balance, ¿no? Porque el balance tiene, como siempre en la vida, varias maneras de verlo. Desde el punto de vista de lo que es el teatro privado, el teatro, digamos, más publicitado que tiene Mar del Plata, va a estar algunos puntos abajo de la temporada pasada, indiscutiblemente. Paradójicamente, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la capital del espectáculo y la cantidad de gente que tiene contacto a lo largo de una temporada con las distintas disciplinas, que son el entretenimiento, la cultura, el teatro, etcétera, subió. O sea, lo que disminuyó entonces es la porción de lo que llamamos el teatro comercial, dentro de un volumen de más de 1.800.000 personas que en el verano, sumadas todas las disciplinas, tienen contacto con estas. Por eso me parece que Mar del Plata sigue siendo capital del espectáculo por ratificación propia, más allá que si lo miramos desde las boleterías privadas, vas a encontrar que puede haber una baja en relación al año pasado, pero me parece que a fuerza de ser honesto y más allá que cada empresa tiene que mirar sus propios números, en la macro de la ciudad, a este nivel, es positivo el balance, porque justamente movilizó muchas cientos de miles de personas a estos temas. ¿Cuánta gente, qué porcentaje, mejor dicho, representa ADET dentro de lo que es el espectro de espectáculos de Mar del Plata? Porque como bien decía Carlos, hubo una apertura de un museo, el Teatro Independiente acá lleva muchísima gente también. Fíjate que el teatro privado en Mar del Plata no representa más del 16 al 17% de la torta de espectadores que concurren. Lo que pasa es que mediáticamente el teatro privado es lo que se lleva prácticamente el 100% de esa difusión. Entonces, por eso cuesta entenderlo. Todo lo que representa, digamos, lo que tiene que ver con intereses comerciales en la actividad nuestra, no suma más del 16 al 17%. Por eso me niego a pensar, y esto lo digo como cuasi marplatense después de tantas decenas de años aquí, que la mirada de los empresarios privados o de los, digamos, quienes difunden lo que tiene que ver con lo privado, sea la única mirada. Me parece que medir a partir de 4 o 5 boleterías una temporada artística en una ciudad como esta es como mínimo egoísta. Estás un poco ofendido con este tema, ¿no? Todo Mar del Plata. ¿Cómo? Estás como un poco ofendido con este tema, con las cosas que se difunden cuando realmente no son así. Es que no, ofendido no. Me parece que a la hora de hacer balance hay que hacer balance en varias puntas. O sea, Exacto. Desde el punto de vista, insisto, de privado, de la boletería es una cosa. Hay un balance que también hay que hacer, y es si la temporada artísticamente es mejor o peor. O sea, ¿cuál es la diferencia con esta Mar del Plata de hoy? Incluso vendiendo menos entradas en el circuito privado, a aquella Mar del Plata que cuando yo comencé hace casi 40 años, donde los productos eran muy endebles o precarios, armados para Mar del Plata. Hoy hay un ida y vuelta con la ciudad de Buenos Aires, con los títulos y con las personalidades que hacen teatro allí y aquí, y me parece que todo va a la hora del balance. Ahora, si tengo que verlo, insisto, solamente por el bolsillo de 6 o 7 empresarios privados o 6 o 7 boleterías, que es el sector en el que yo me desempeño, me parece que falta el respeto a Mar del Plata, y eso, insisto, como turista primero y después como profesional de esto, me parece que no corresponde. ¿Cuál es el género que más rindió a nivel de público, Carlos? El género que más rinde siempre es la comedia, porque, a ver, voy a tratar de hacerlo más claro. Una cosa puede ser, y yo presento siempre una revista en Mar del Plata, pero no es competencia una revista, aunque incluso llevase más público, que sumadas 14 o 16 comedias. Es lo mismo que lo que ocurre de repente en el circuito del teatro independiente marplatense. Es un género que está tapado totalmente, o sea, no se sabe que de repente hay más de una docena de recintos que conllevan al final de la temporada 15 o 17.000 personas a esas salas. Es decir, hay un montón de componentes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de un balance. A mí me gusta hacer la macro de esta actividad, porque a lo mejor si la hago en lo mío propio, como lo decía estos días, yo cuando termina la temporada en marzo hago mi propio balance también, y hay temporadas donde me he autocalificado con un 9 y otras que me he calificado con un 2. Y en esta
diría que me saqué un 6 raspando. Pasé de grado raspando. Bien. Con un 6. Pero me parece que verlo solamente desde el lugar de uno, cuando tiene 9 o cuando tiene 2, o en este caso con un 6 raspando, insisto que no es masivamente la manera de responder a un balance de temporada. Con tanta trayectoria, ser tan autocrítico, ¿podés disfrutar un poco de todo lo que está sucediendo, todo lo que realizás, lo que producís? Sí, por supuesto. Lo primero que hago es disfrutar, porque para mí hacer esto o estar charlando de esto no es ningún trabajo, es mi pasión desde hace 4 décadas. Pero además de eso, por supuesto, uno a lo largo de los años puede ver la película completa y no la foto de una temporada. Por eso podés ir viendo digamos, el crecimiento en algún aspecto, también digamos, lo que está mal en otros, pero fundamentalmente una cosa que el público tiene que comprender. Yo otro día le decía a mi mujer, después de ver un par de horas de tele, que era bastante increíble porque terminaban de dar un balance contando algo así como que la temporada de Mar del Plata era muy mala, y después había una sucesión de 6 o 7 notas de 6 o 7 protagonistas de distintos teatros, donde todos decían lo mismo, que a todos les iba bien, todos llenaban el teatro. Y entonces yo me reía y decía, si yo soy espectador y no entiendo de esto, ¿a quién le tengo que creer? Claro. ¿Al primer informe que dice que bajó o a todos los demás que después dijeron que tenían el teatro lleno? Y en realidad, tanto una cosa como la otra está teñido por intereses personales. En el caso de que bajó, lo dice la matemática. No tendría sentido que yo, como empresario de ADET, la Asociación de Empresarios de Teatro Privados, dijese que la temporada subió cuando bajó. De la misma manera que hay que tener credibilidad cuando sube, que decir que sube. Cuando baja, baja. Ahora, desde el punto de vista de los otros parámetros que hay que tomar para hacer un balance, me parece que está bueno marcar que la capital del espectáculo, insisto lo que dije hace unos minutos, no se puede medir a partir de 5 boleterías privadas, porque si no sería faltar el respeto a la ciudad. Carlos, tenés Inclusive en lo que ha sido el ranking de esta temporada de Mar del Plata, de las obras más vistas, se notó como que no había mucha diferencia entre unas y otras dentro de estos 5 puestos, porque Sé Infiel y El Placar intercambiaban puestos todo el tiempo. Sí, por supuesto, sí. Yo cuando comenzó la temporada, ya en diciembre, dije va a ser una temporada donde va a haber un montón de jugadores, refiriéndome a las compañías teatrales, un montón de jugadores que nos van a dar sorpresas. Fíjense ustedes que la última semana el espectáculo que encabezó ese ranking de 5 primeros lugares fue Vale Todo, y no lo había encabezado 2 semanas atrás. Vale decir, fue una temporada donde no hubo un claro ganador, no hubo un espectáculo que, digamos, sea el que se llevó todo, cosa que a mí me parece buenísimo para la profesión, y sí hubo un montón de compañías, un puñado de compañías, no quiero exagerar diciendo un montón, que pudieron entonces, o se irán de Mar del Plata contentas porque han mojado de esa torta del gusto del espectador. Y me parece en ese sentido que a nuestra profesión le sirve mucho más que haya varias compañías contentas y no la polarización en un solo título como otras temporadas ocurrió, simplemente porque son todas fuentes de trabajo y porque hay más gente que quiere volver al año siguiente a la temporada de Mar del Plata. Carlos, tenés 15 espectáculos en cartel. ¿Cómo haces para elegir cada uno de ellos y cuánto tiempo te lleva esta organización? Mirá, los espectáculos se dividen entre Mar del Plata y Buenos Aires, que es donde yo trabajo en las 2 plazas. Y en realidad el tiempo, como dije antes, no me doy mucha cuenta, porque a mí estar charlando de esto hoy, que es martes, o hacerlo el domingo, me da un poco lo mismo. No porque no tenga vida propia en otros aspectos, pero sí porque esto va surgiendo a partir de prueba y error. No se olviden ustedes que los espectáculos que tienen éxito te dan menos trabajo, no solamente por la devolución económica que tienen, sino porque, entre otras cosas, no tenés que renovarlos. Claro. Una sala donde está Toc Toc hace 4 años, te permite relajarte en esa sala porque no tenés que cambiarla. O sea, este año estamos haciendo un segundo año de Prenom en el multiteatro, estamos haciendo el segundo año de Parque Lezama con Campanella, Brandoni y Eduardo Blanco en el Liceo, estamos aquí en Mar del Plata trayendo espectáculos que en muchos de los casos habían ya dado la prueba en Buenos Aires de funcionar. Estrenamos aquí lo de Campi en Mar del Plata, funcionó y va a Buenos Aires. Es decir, dentro de los títulos hay unos cuantos que son los mismos que van girando entre una plaza y otra, justamente porque el público los acepta. Lo que más trabajo da es justamente lo que no funciona, porque lo que no funciona dura muy poco. Como me gusta decir a mí, siempre el fracaso lo escondemos bajo la alfombra, tienen menos testigos, duran menos tiempo, entre otras cosas porque hay que proteger al artista, que es el único que termina dando la cara
Ustedes saben que ni el director, ni el autor, ni el productor, ni el empresario es el que tiene que enfrentar a una sala raleada todas las noches para hacer la función. El artista Por es eso el que es está necesario expuesto. que el artista cuando... Por supuesto, por eso es que cuando hacen ustedes las notas, todos los artistas en general, 99.5% va a decir que le va bien. Es la defensa que necesita el artista porque esa misma noche tiene que salir a hacer lo que sabe arriba de un escenario y es bastante complejo la repetición ante una sala pelada. Por eso me parece que el trabajo de los actores hay que valorarlo mucho. Por supuesto que sí, hay que salir a escena y siempre con la mejor cara y de la mejor manera. ¿Cuál fue el espectáculo que más te sorprendió por la respuesta del público, Carlos? Mira, en general en Mar del Plata, en Buenos Aires y en el mundo, en Argentina toda y en el mundo, más del 60% de los espectáculos que se estrenan en el año son fracasos. Como dije antes, no tienen difusión, no se sabe, duran poco. En mi propia empresa me pasó lo mismo. Yo estrené más de 1000 espectáculos en estos 40 años y si hago un balance cierto, más del 60% fueron fracasos. Después el otro 40%, casi el otro 40%, está dividido entre algunos éxitos grandes, algunos medianos y algunos que salvaron las papas. A mí un espectáculo que utilicé siempre como ejemplo me ocurrió en 1986, que fue el primer estreno de una versión de Nelly Fernández Tiscornia, que fue Made in Lanús, con un cuarteto que encabezaban Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Yo siempre doy este ejemplo de los 40 años porque me impactó como espectador, al margen de ser empresario de eso, me impactó por la continuidad que tuvo. Salió de Mar del Plata el 1 de enero del 86, fue a Buenos Aires, volvió a Mar del Plata en el 87, volvió a Buenos Aires en el 87, se filmó una película que se llamó Made in Argentina por Juan José Jusid, con ese cuarteto, y me parece que en ese caso yo lo sintetizo en el éxito comercial y artístico, porque a mí por lo menos no me da lo mismo tener un éxito con algo que es bueno o con algo que no es bueno. Yo prefiero quedarme en el hall a la salida de un teatro y poder tener éxito desde ya, porque es lo que busco, pero éxito con algo que tenga una devolución, un ida y vuelta con el espectador desde su butaca, que se conmueva, que sirva para abrir un poquito más la cabeza. Y el éxito puede estar dado en algo que no reúne esas condiciones. Bueno, en el caso de Made in Lanús, para mí, me cerró por los dos lados. Brujas también cierra un poco por los dos lados, que hay posibilidad del 2016 volver a tenerla acá en Mar del Plata. Sí, Brujas es una comedia que, por supuesto, me dio satisfacciones enormes. Estamos hablando del mayor éxito de comedia en la historia de la Argentina. En Argentina, desde que hay digamos, mediciones de concurrencia a los teatros, los dos mayores éxitos son Salsa Criolla, en un formato de cabalgata histórico-musical, y Brujas en el formato comedia. O sea, contra eso no hay con qué darle. Y me parece que lo que le pasaba a la gente viendo ese quinteto, hoy 23 años atrás, donde además había alguna escena subida de tono para la época, y fundamentalmente con ese heterogéneo elenco, donde se cruzaba Telma Viral con Graciela Dufo, con Susana Campos, con Nora Carpena y la frutilla que era Moria Kazán, que venía de la revista y que de repente aparecía en ese quinteto, provocó lo que provocó. Y ahora realmente, cuando el primer viernes de enero del 2016, faltan casi 2 años, se cumplan las bodas de plata de Brujas, estamos seriamente pensando en hacer la reposición con Leonor Benedetto en el papel de Susana Campos, porque lamentablemente falleció Susana en el interín, pero volver con su elenco original es una de las cosas que me parece que nos podemos deber todos los que tuvimos que ver con Brujas, y fundamentalmente también Guillermo Bredeston, que fue productor de este espectáculo y que también merece ver la vuelta de Brujas. Va a ser muy lindo poder disfrutar nuevamente de ese espectáculo. Carlos, tenemos que hacer una breve pausa. Te agradecemos muchísimo, enormemente, este móvil, y que sigan los éxitos y podamos seguir disfrutando de las tablas, de esta pasión que tanto disfrutás vos también. Majo, un beso enorme. Chao a ustedes. Gracias.